Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de 0 grados de distancia. Estamos aquí en T-Connection como siempre y tomándonos un mojito de kombuchacha. Salud, Salud, querida Manu. Bueno, aquí estamos tomando mojito de kombuchacha que tiene limón, jarabe de goma, kombuchacha de cedrón, ocupamos la de cedrón porque es más cítrica, Delicioso. y un poquito de menta. Está muy rico esto. Sí, está buenísimo. Clau, tú no habías probado la kombucha, ¿qué te Nunca- pareció? No, me encantó. Que me gustan las cosas así como cítricas, ácidas. Está exquisito. Bueno, bienvenida, Clau. ¿Cómo estás? Muy contenta, muy agradecida por la invitación. Estoy muy bien, así que muchas gracias. ¿Tú Oye, cómo estás? muchas gracias por venir. Yo también aquí feliz de tenerte. Y retomando porque estamos en el capítulo número 17 de 0 grados de Buenísima. distancia. Me Sí. encanta, gracias por la invitación. Oye, Clau, bueno, tú vienes llegando de un viaje de un récord Guinness. Sí. No puedo creerlo. Felicidades, salud por eso. Bueno, muchas Salud por gracias. eso. Sí, es cierto. Sí. Una locura, la verdad. Me puedo imaginar. Cuéntanos de eso, por favor, como para introducir a la gente de quién eres tú, que en Instagram, Claudia, Clau Chandi. Clau Chandi. Sí. Perfecto. Y ahora, para que puedas introducir a la gente de quién eres, qué haces. Bueno, este récord surgió de... soy usuario de silla de ruedas, producto de un accidente. Entonces yo tengo la obsesión de que... la certeza de que voy a volver a caminar. Como que cada vez siento que es más pronto. Entonces dije, tengo que dejar una huella en el mundo antes de que vuelva a caminar. ¿Ya? Perfecto. Porque este mundo de estar en la silla de ruedas es un mundazo, un desafío tras desafío. Sí. Y me han pasado muchas cosas, como que me han discriminado en un vuelo por ser usuario de silla de ruedas y por viajar sola no me dejaron volar, o los taxis no te llevan cuando no tenía auto. O sea, de verdad es un mundo y dije, quiero ser esa voz Wow. de las personas que le ocurre constantemente esto, entonces... Me surgió la idea de hacer algo como potente Sí. y dije, qué mejor que algo desafiante para dejar huellas de conciencia. De hecho, el programa que blogueé durante todo el recorrido se llama Huellas de Conciencia. Ah, qué Sí. lindo. Está en mi canal de YouTube. Bacán. Crea tu milagro con Claudia, así se llama. Excelente. Y entonces, el objetivo del récord, más allá de hacer un récord, que recorrimos 17.500 kilómetros en 30 días. Un montón. ¿Y por dónde Sí. estuviste? Bueno, Estuve por Chile, Buenos Aires, después de Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, de ahí nos fuimos a Colombia, Panamá, Ecuador, Perú, Chile. es que un montón. ¿Y cómo fue el viaje? Bueno, igual te felicito, Agotador. porque sí, debe ser agotador, pero igual es muy importante generar conciencia, porque Sí. sabéis que uno como que No cacha. no cacha. Mm. No cacha cómo viven también las personas que tienen como movilidad reducida, ¿cachai? Como que No. no te das cuenta. Entonces creo que es muy importante generar conciencia. Fue súper fuerte para mí también porque decidí como mostrarme tal cual, entonces hay muchos momentos de frustración. Y los viví, los mostré y los compartí, ya Perdón. adoquines en las calles, etc. Eso, para entender, ¿cómo tú viajabas en avión a algún lugar Sí. y ahí recorrías con la Exacto, silla de ruedas exacto. el lugar, como Todo. la Mostraba ciudad? mostraba toda la ciudad, miren aquí esto no está accesible, miren este hotel dice que está adaptado en Booking, pero en verdad no está adaptado. Oh, qué ¿Cachai, no? complicado. Mostré las duchas de los hoteles o de los Airbnb que están cero adaptados, o sea, o la silla de ruedas no me copia en la puerta, o sea, son muchos detalles. Por ejemplo, un hotel adaptado y está todo perfecto, llego y la cama es súper alta. Ah, claro. Claro, son sutilezas Son que uno no sutilezas, cacha, po. pero yo quise mostrar todo esto por varios sentidos, para que la gente sea más empática con nosotros y también para crear una conciencia en que las personas que tengan negocios hagan la accesibilidad como Sí. corresponde, que los grados de inclinación de una rampa estén en las condiciones idóneas, que el baño no sea el basurero donde la gente guarda las mopas o las Claro. escobas en los restaurantes, eso es súper común. Y así, todo lo documenté, entonces fue muy bonito y es lo que busco, o sea, Sí. crear conciencia, producto siempre de esto. Yo soy de esas personas que detrás de un dolor que vivo, siempre trato de rescatar
lo mejor y darle la vuelta como crear una oportunidad. Me pasó Claro. con el accidente, me pasó con lo que vamos a hablar del alcoholismo, me pasó con todo. Entonces como que siento que esa es un poco mi misión. ¿Me explico? Qué Sí, lindo, no, te pasaste. ¿Cachai? Que, bueno, justo hace poquito fui a Buenos Aires y me surgió esa duda, como que yo sí, decía, todas estas calles de tanto adoquín, sí. cómo lo harán las En personas que tienen? Caminito, no, horrible. Claro, ¿cómo? No Ahí podís, po. tú No dándole, podís. O sea, de hecho, más encima yo había ido a Caminito en 2015, ponte tú, y yo ahí caminaba. claro, Entonces, volver ahora, yo ya sentía que lo iba a pasar mal. sí, Porque había muchos adoquines antiguos, y claro, me parece perfecto que las ciudades, claro. ciudades quieran mantener como el casco histórico, por ejemplo, en Panamá, pero en Panamá, por ejemplo, que me encantó de hecho la ciudad, la parte como más antigua, pero está más remodelada. Se conserva lo antiguo, pero está remodelada, Ya, está está accesible, adaptada. bastante más Sí, adaptada. Entonces ahí como que tú ves como que es un país un poco más desarrollado. Es más, creo que acá en Chile, a pesar de que está desafiante, te puedo decir que de Latinoamérica es el más adaptado. oh, qué Y heavy. eso que hay mucha deficiencia aún. O no sé, pues en Buenos Aires también me pasó que estábamos blogueando y grabando ¿Sí? todo y queríamos tomar un Uber y era yo en la silla y dos Sí. personas más. Y el chico dice, no, porque el auto está muy limpio y con las ruedas de la silla me lo va a No, ensuciar. no te puedo Te creer. lo juro, está grabado, capítulo 2 si no me equivoco. Te lo Pero juro. ¿cómo? Bueno, No, si es que fuerte. ahí te das cuenta de la poca conciencia que hay, po. Sí, pero ¿sabes lo que me gusta? Es como antes me quedaba callada, Ya. pero ahora es como no, o sea, me va a llevar. O no. O sea, por ejemplo, a la aerolínea que tuve puntualmente el drama acá en Chile, ¿Ya? que fue Pero súper. ¿cuál es la razón? Porque tú ibas a viajar sola. Sí, yo viajo muchísimo por mi Ya. negocio y me Perfecto. iba a viajar a México en Ya. abril. Y llego sola al counter de esta aerolínea, que no la quiero nombrar Sí. porque estamos en cosas más heavy. ¿Eh? Y me hace la pregunta la chica, ¿usted es autovalente? Y yo le dije, defíneme qué es Claro. autovalente para ti, Sí, yo porque así es como... como. Y me dice, no, si puedes caminar. Y le dije, no, si estoy en una silla de ruedas, evidentemente no puedo caminar, pero... Entonces, usted no es autovalente. Yo le dije, es que según lo que yo conozco de autovalente es que puedo ser independiente, yo vivo Claro. sola, viajo por el mundo sola, vengo de... pero no puede caminar. No, entonces no se puede subir al avión. ¿Por qué? Yo pensé que me estaba bromeando. Sí, te creo. No, porque no te podemos ayudar. Pero ¿por qué no? Si yo viajo todo el tiempo, he viajado en toda esta aerolínea y todas me han llevado. Era primera vez que viajaba en Viajaba esa en aerolínea, esa. sí. Y no me subieron. No. Y ella fue a hablar con su. Llamé a todo el Claro. mundo y la supervisora era peor. Mm. Su actitud, su ignorancia, por no decir otra cosa. Y yo quedé en shock. A mí me choqueó, hice un video que se viralizó, incluso me entrevistaron Me en puedo imaginar. televisión, fue todo un caos. Y como me fui a la otra aerolínea y compré el pasaje y me fui igual, Ya. ¿me explico? Pero yo decía, ¿por qué tiene que pasar esto? O sea, me sentí discriminada, Obvio. humillada, pero no lo vi en el momento porque por lo general soy súper Tú claro, resuelvo. resolviste lo que podías en ese momento. Pero después me cayó es como me humillaron. Sí. No lo quería ver. Era tan fuerte que no Mm. lo quería ver. Fui al Congreso, tuve como hartas ayudas porque fue muy viral Claro. el video que hice. Y mucha gente se me acercaba y me decía, por favor, tú eres la voz, a mí me pasó también, no sé qué. Entonces como que me lo tomé súper como, dije, no, tengo que ser la voz de toda esta gente porque tengo la comunidad, tengo el carácter también, y quiero hacerlo. Sí. Y ahí hice una denuncia y estamos en todo un tema que incluso están cambiando una ley producto de eso. Ah, wow. Así que está muy heavy, muy grande todo. Y eso me hace sentir muy feliz porque Sí. estoy dejando una huella y quiero dejar el mundo mejor porque sé que voy a Sí. caminar. Entonces, después decía, como me conozco, dije, cuando esté caminando me voy a ver arrepentido de no haber hecho más cosas como justicieras. Sí.
por haber dejado el mundo así que No, eso y hay un que ser poquito. muy valiente también, así que te felicito. Gracias, Sí. y harto coraje, como dices tú. Es que totalmente, pues, porque de repente, o sea, ¿a cuánta gente le tiene que pasar esto, cachai? Y claro, uno no hace nada porque también es como decís tú, te sentís humillada, te Sí. sentís como discriminada. Y es fome ver esa sombra en uno, pues como, no, si está todo bien. Al menos yo Sí. siempre tengo esa actitud. Pero es como, cuando estoy conmigo, es como, estoy triste. Mm, De verdad que es triste. Te sentís como el último eslabón de la sociedad. me imagino. Entonces yo es como que hablar como desde esa vereda de empoderamiento real. Y en ese periodo, personalmente, también estoy finalizando de aceptar esta experiencia. Sí, po. Porque tampoco es fácil, pero bueno, en eso estamos, de eso se trata. Oye, creo. ¿y cuánto tiempo lleváis tú en silla de 6 ruedas? años. 6 años. Wow. Y ahora está ahí, o sea, ¿cómo? Bueno, volvamos al principio. Tranqui. Pero vamos. Cuéntame, ¿cómo ha sido tu relación con el alcohol? ¿Cómo eras tú? ¿Qué hacías tú antes también? Como quiero conocerte en profundidad. Sí. Y sabes que, como contextualizando también esta parte de mi historia y enlazándola con mi vida pasada, sinceramente siempre digo lo mismo. De hecho, hoy día hice una clase en la mañana para una mentoría de toda Latinoamérica. Y yo les decía, este accidente ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. Y uno dice así como, ¿cómo? Pero si corrías, caminabas, yo soy deportista de los 5 años y ahora no te puedes movilizar. Sí, es duro, es fuerte, me duele incluso. No es que, no, me duele todo el tiempo. Pero ¿sabes qué? Soy mejor persona. Antes era un desastre de persona, sobre todo en mi adolescencia, porque tenía problemas con el alcohol. Entonces, me cambió la vida. Tengo más conciencia, respeto más mi cuerpo, sé lo que elijo, darle lo mejor, lo valoro mucho más, lo amo, lo respeto, lo honro. Y antes no, antes era un desastre. Entonces, como que la vida te va encarrilando a través de golpes y uno no se da cuenta. Sí. Pero hay que tocar fondo para poder ver la luz. Vengo de una historia de familia alcohólica. Mi papá era alcohólico. Ya. Entonces, inconscientemente, a pesar de que uno no le gustase, al menos en mi caso no me gustaba el escenario de papá alcohólico, queda como esa resina en el inconsciente de que es una normalidad, de que yo evado mi sentir, porque mi papá eso era, o sea, solo cuando él bebía alcohol, que bebía vino, él podía sentir su tristeza y solo lloraba. Le daba pena, lloraba o le daba rabia, pero en el fondo se afloraban las emociones. Cuando no bebía, era como un automático que no sentía nada. Entonces, yo crecí en un ambiente así, bastante desafiante de lo que puede significar un papá alcohólico. Nada. Sin embargo, a los 14 años fue la primera vez que bebí alcohol. Los 14 años. Sí, a los 14. Ese es como el promedio, ese es como el promedio de los jóvenes cuando en Chile. empezáis como a entender cómo funciona la vida, empezáis como a razonar. ¿Y por qué empezaste a probar? El entorno. Me cambié de colegio. En la básica iba en un colegio. ¿Tú vivía acá en Santiago. Acá en Santiago, sí. Ya, perfecto. Me cambié a un colegio donde pasé a la educación media y conocí un mundo, po. O sea, la gente fumaba, tomaba, se drogaba. Y decía, qué interesante, me gusta esto del desafío, a mí me encantan los retos. Entonces decía, y siempre fui la rebelde también. Pero en el fondo era como esa rebeldía de querer llamar la atención de casa, porque en casa habían problemas, y yo quería ser esa rebelde porque me estaba rebelando contra mis papás en el fondo. Entonces empecé a beber alcohol, a escondida, hacía deporte, siempre he sido deportista, pero igual en ese entonces tenía un montón de energía, no me afectaba tanto, según yo. Y bebí alcohol hasta los 25 años. Perfecto. Bebí 11 años alcohol. ¿Y tu relación con el alcohol cómo, o sea, partió siendo, claro, como probar, como esto de rebeldía, pero ¿cuándo dirías tú que se empezó como a transformar ya como quizás en un problema? Yo creo que siempre fue un problema, porque nunca bebí así como para probar. Siempre al final me tomaba para quedar borrada, o sea, para olvidarme del mundo en el fondo. Y erais de las personas que se olvidaba de las cosas.
Se olvidaba. Te olvidaba y así de, No, me de borraba, todo. me No, borraba, sí, me borraba. Yo también. Sí, pucha. Abrazo mucho esa Claudia del pasado que hacía eso, no la enjuicio, no la juzgo. De hecho, la admiro que pueda haber salido de eso y creo que es súper bonito poder contarlo. Así que me encanta tú Totalmente. lo que hacís también Ay, porque gracias. creo que hay un tabú súper grande. O sea, normalizamos y el alcohol te hace cometer estupideces. Sí, O po. sea, el alcohol es cero una convivencia positiva en tu vida. Sí, Es un enemigo brutal. El alcohol destroza tu vida. Eso es lo que yo creo. sí, Te lo digo porque por lo que viví como hija desde afuera, sí, como lo viví como persona y lo que veo ahora desde el otro escenario ya claro. saliendo de eso. Es una droga, o sea, incluso la droga es un enemigo brutal. O sea, yo creo que hoy en día lo que me gusta de amigas que tienen hijos es que a lo mejor hay una libertad de que la persona pueda, de que el adolescente pueda explorar lo que es el alcohol, Sí. pero lo más importante siento yo es que hay una comunicación para que tú le cuentes y mira, el alcohol te va a pasar esto, hace esto, pruébalo, pero cuéntame, porque Sí. yo no le contaba nada a mis No, papás. pues en ese Claro. momento, bueno, yo tampoco, como que uno ocultaba y no se pasa Sí, nada. bo. Y también estaba más normalizado el consumo de más chicos, encuentro, que ahora. Como que los papás tienen más conciencia hoy en día que lo que era antes. Y Claro. antes era como no que tome en la casa, que parte probando en la casa para Sí, que po. después, para que aprenda a tomar. Hoy día eso ya como que ha ido cambiando un Sí, es poquito. verdad. Entonces creo que eso es demasiado importante. Sí, 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 sí. Pero tú piensas que siempre hubo un problema, pero ¿cuándo para ti empezó a ser un problema? Cuando... O sea, a todo esto, ya, tú saliste, estudiaste, Sí. sacaste una O sea, primero carrera. siempre fue un tema en la casa de mi papá porque para mí fue una tortura que mi papá fuese alcohólico. Mm, Él lo sabe, hoy en día lo conversamos. De hecho, te voy a contar algo muy importante que tiene que ver con el accidente y el alcoholismo mm, de mi papá puntualmente. Eh, Como te digo, vivió una tortura. Él no era de esas personas que tomaba el fin de semana. Mi papá tomaba 6 meses seguidos. oh, Día, sí. noche, borracho, todo el día, todo el día. Entonces, de verdad, yo viví una tortura. Yo soy una niña de 5 Sí. años defendiendo a su hermano, incluso a su mamá. Me tuve que hacer cargo de que, no, una tortura. Durísimo. O sea, a los 17 años, eh, yo quise, o sea, no quería vivir. No aguanté más esa tortura. Claro. Decían, ¿por qué yo tengo que estar viviendo esto? No me lo preguntaba, pero me lo preguntaba, ¿me explico? sí. Si ya no quiero, o sea, ¿esto es la vida? No quiero. Y a pesar de que mi papá me haya regalado esa infancia dura, que bueno, yo lo elegí por algo, la verdad es que para mí siempre fue un héroe, siempre ha sido como mi máxima inspiración. Y era como una dualidad súper grande porque era como te amo y te odio. Claro. ¿Me explico? Sí. Y un día, cuando tenía 17 años, estuve a punto de cometer una locura porque yo lo único que quería, le rogaba a Dios, era que mi papá dejase de tomar. Y decía, ¿cuándo se va ¿Cuándo se va a dar ¿cuándo se va a cuenta? cortar esta maldición de la familia? Mis abuelos alcohólicos, o sea, vengo de un historial de patrones que se repiten. Claro. Entonces, ahí yo hice como una psicomagia sin saber que era una psicomagia, entré como en un trance, sin saber que era un trance, ahora lo entiendo. Sí. Y dije, ¿de qué manera puede mi papá dejar de tomar? Porque toda la vida en clínica, no sé qué, ¿no? En Ya. historial en clínicas, De pero después ya no lo rehabilitaciones y recibían. después. De todo, que el purgante para no sé qué, que todo hicimos con mi mamá. Y no, o sea, ¿de qué manera puedo dejar que mi papá, o sea, puedo hacer yo para que mi papá deje de tomar? Y mi papá tiene 4 hijos, yo soy la única mujer. Yo soy su favorita, lo sé. Entonces, yo decía, ¿cómo puedo hacerlo? Y dije, me voy a accidentar. Yo pensé en mi cabeza, dije, si yo tengo un accidente, mi papá, como yo soy su favorita, va a tener como un escarmiento, no sé, por así decirlo, y él va a dejar de tomar. Porque va a ser como una movida muy fuerte para él y no sé qué. Y yo pensaba en
tirarme conduciendo un auto en un barranco. Esa era como mi idea. Oh, Pero cuando tú qué creas duro. un accidente, el universo sabe y él te lo manda como quiere. Años después tuve un accidente y adivina qué. Nunca más volvió a tomar mi papá. No te lo puedo creer. Sí. Qué heavy. Ahora, no volvería a hacer ese sacrificio, pero no me arrepiento. Ya. Porque desde ese día, a pesar de que estoy en una silla de ruedas, en mi familia hay paz. Ya no existe ese miedo. Entonces eso lo creé a los 17. Ahora, para seguir el hilo conductor Sí. de mi historia, a los 18 me aburrí, me fui de casa, no aguanté más porque seguía el show. Y estudié 5 años, me fui a vivir con unas amigas y ahí distorsión total. Perfecto, Tenía la sí. libertad, mi papá me pagaba la universidad, yo trabajaba igual los fines de semana y vivía con 2 amigas. Entonces los 5 años que estudié, 3 o 4 viví con amigas y era la reina del carrete. O sea, mi casa siempre estaba llena de Era la gente, yo era el sede. alma de la fiesta, vengan todos y yo invito y yo preparo y buena anfitriona y buena líder. Entonces era espectacular. Sí. Hasta que salí de la universidad. Profe de educación física, tenía como Profe de 20 educación, kilos de sí. sobrepeso porque ya no entrenaba, solo tomaba. Y cuando tomáis te da hambre. Sí. Y si yo vengo de que siempre entreno y luego dejé de entrenar, o sea, subí mucho de peso. Y me bajó mucho la autoestima y decía, salí de la universidad, ya estudié 5 años, ¿qué hago ahora? ¿Qué se supone que viene? No encontraba trabajo. Y un día quería dejar de tomar, Ya. pero no podía. Oh, Y ahí me di cuenta que tenía un problema. Y dije, no puedo creer que esta hueva me domine. claro. Me tira. Y no podía, salía a correr y no podía correr. Y sentía ahí que tenía, o sea, como al ver que tu papá tenía este problema y que tú no estabas pudiendo dejarlo, ¿cómo Ahí lo, recién. ¿cómo lo viste ahí? Ahí recién, como a los 22 más o menos, Sí. dije, soy igual que mi papá. Estoy atrapada. Y como que un poco lo entendí, pero yo quería ocuparme de mí, ¿me Claro. explico? Y decía, todo el tiempo me ocupé de usted. Entonces, y ahí, sinceramente, a los 22, me acuerdo perfecto, fue una de las primeras veces que intenté suicidarme. Wow. Sí. Es fuerte, pero es cierto. O sea, es parte de mi historia y también me gusta compartirlo porque si a alguien le está pasando, o sea, puede salir de ahí. Sí. Y en el fondo, hoy en día, yo veo como esos intentos de suicidio como que una parte de mí quería morir. No necesariamente quizás no vivir más en esta vida, sino que hay una parte de ti que te repele que ya no quieres que vivas. Sí. Entonces, ahora lo veo así. Y no sucedió, me tomé unas pastillas con vino en un parque y aparecieron unas personas, al final no pasó nada. Claro. ¿Y sabes cómo salí? El entorno, de nuevo. Yo dije, llamé un día a mi papá, que no estaba en esas andanzas, como que a veces duraba 4 o 5 años sin beber y luego caía. Ya. Sí. Era como por periodo. Yo siento que eran como periodos de que no toleraba más el estrés o el caos que estaba Claro. pasando en su mundo interior y es Y como quería que escapar y- me voy a la sí. mierda y me escapo y me voy a tomar la vida. ¿Cachai, no? Sí. Entonces lo llamé por teléfono, le dije, papá, no aguanto más. ¿Por qué? Porque como yo era el alma de la fiesta, de ese entorno, vivía con 2 amigas de ese entonces. Sí. Entonces yo llegaba y estaban todos carreteando y yo vivía en un dúplex. Ah, Entonces perfecto. subía a mi habitación y todos, ya, pues Clau, bueno, Clau. Y yo, no, Clau. Aparte no. que como era ahí seguramente, como que era ahí como la Clau no va a estar Sí, tomando, po. como la Clau no va a estar Y hueveando era si es la tanta la Clau. presión Sí. y el bullying, todo. Y yo decía, pero si no quiero tomar. Yo no se los decía porque no me atrevía, pero también decía, pero si son mis amigos, ¿cómo no van a querer que yo esté bien? Y ahí llamé a mi papá y le dije, papá, no puedo estar más acá. Y el otro día me fue a buscar y me devolví a la casa de mis papás. Ya. A los 23 años. Perfecto. Y ahí nunca más tomé, pues. A los 23 ¿Sí? y dijiste, onda, ya, esto no me está haciendo bien. Pum. Fue gradual. Ya. Fue gradual porque después encontré un negocio que era como de bienestar. Perfecto. Entonces como que no cuadraba que yo bebiera alcohol, entonces fue el entorno perfecto para yo comenzar a cuidarme, a entender que el bienestar es importante, bla, bla, bla. Entonces
De ahí en adelante, mi mundo cambió porque me comencé a juntar con personas diferentes. Perfecto. Eso ahora que en realidad somos el promedio de las personas con las que más nos juntamos. Totalmente. Entonces, si te juntáis con alcohólicos, vais a terminar siendo alcohólico igual. Sí. Entonces, por eso es importante el entorno. ¿Cómo me alcoholicé? Por el entorno. ¿Y cómo dejé de tomar? Por el entorno. Obviamente mucha cabeza, Sí. todo, fuerza de voluntad, todo. Pero como recuerdo esa época así reventada, fue como 23, 24. Entonces por eso Perfecto. digo, estuve 10 años así como bien sumergida en ese mundo del alcoholismo. Y después desde los 24, bueno, ahora tengo 38, han pasado 14 años. Interesante. Sí. No te voy a decir que no bebo alcohol, pero no es un tema para mí. Claro. No es un tema para mí más ahora que me accidenté a los 32, o sea, menos, Sí. menos porque estoy en reconstrucción, o sea, ¿qué aporte me da el alcohol? Nada, me deshidrata, me pudre, más encima te jode la cabeza, entonces elijo mejor una kombucha, por ejemplo. Sí, exacto. Oye, ¿y fue difícil? O sea, me imagino que al principio cuando intentaba y no podíais salir de ahí, obviamente eso es difícil, pero ¿qué fue como lo más difícil cuando dijiste ya, ok, estoy en este ambiente, estoy en esta casa donde no me apañan para poder dejar de tomar y te fuiste donde tu familia? ¿Qué fue Sí. como lo más difícil? ¿Cómo fue ese proceso? Puta, volver a la casa de mi papá era como retroceder en mi vida, Sí. po. Porque con al menos yo era como me voy y no vuelvo más. Entonces, volver con el rabo entre las piernas, como se dice, creo que eso un poco de ego también. Lo más difícil fue entender que las personas entender cómo funcionan las relaciones, yo creo. Porque claramente, si yo quiero a alguien, le deseo lo mejor siempre y que si alguien decida, pero eso también era inconsciencia, inmadurez. Yo creo que lo más difícil fue como eso, como desapegarme de, según yo, mis hermanas y volver a partir de nuevo y abrirme a una nueva vida. Yo creo que eso fue lo más difícil, pero la verdad es que me encanta como esa sensación de querer superarme constantemente. Y creo que ahí fui entendiendo mucho, porque ahí también me envolví como en el mundo del desarrollo personal, Ya. quise descubrir por qué me había pasado lo que me había pasado, por qué yo tengo una vida así, por qué empecé a ver un mundo de gente que era diferente. Decía, ¿por qué a mí me tocó tan difícil? Después lo vi como una fortuna porque esos desafíos me hacen ser una mujer muy fuerte, muy resiliente, muy consistente. O sea, lo que se me ocurra lo hago. No, ¿me explico? Sí, tenía esa fortaleza. Sí, sí. Por eso es que hoy día en la mañana dije, el accidente fue como una raya para el tigre. Porque la vida me preparó, pues. ¿Cachai, no? Sí, Si siempre me tocó como difícil. sí. Entonces cuando me accidenté yo dije, mis próximos 40 años quiero que sean los mejores de mi vida. Y así ha sido. ¿Y el accidente a qué edad fue? O sea, tú 32. ya habías dejado de beber alcohol. Sí, había dejado de beber Sí. alcohol. Ya estaba entendiendo que era algo que no quería en mi vida. Sí. De hecho, la gente que, de hecho, pasé como un periodo de ego también, es como la gente que toma es tonta. No sé si te pasó alguna vez. Sí, al principio igual, pero igual lo entendía Sí. como que cada uno tiene su proceso. Claro, claro, claro. Son como etapas al menos, y dije. Claro. Pero después dije, claro. Y siempre entendiendo que el alcohol, para mí, el alcohol es un desinhibidor de alguien que no quiere ver lo que está por dentro, Sí. que no es capaz. Entonces es válido porque no nos enseñaron a vernos, a gestionar nuestras emociones, etc. Entonces, en el fondo, creo que el alcoholismo puede ser igual que un accidente, porque en el fondo se repitió el mismo patrón de mi papá de no sentir mis emociones, Claro. porque imagínate que yo crecí sin saber lo que era una emoción, o sea, cero de entender. Y con el accidente en el fondo fue como como que me dijesen, voy a hacer que dejes de sentir tus piernas para que aprendas a sentir. Ah, wow. ¿Cachai, no? Sí. Entonces, a medida que yo más siento, me voy observando, más siento mis piernas, es increíble. Sí. El mismo patrón de mi papá, porque él tampoco sentía. Claro. Entonces, con el alcohol,
No, pero ahora es bonito porque ahora podemos tener un almuerzo en familia y conversar. Tranquilo. Tranquilo. Sí, debo negar que de repente, en una primera etapa del accidente, Perdón, tú soy tuviste el accidente a los 33, me 32. dijiste. 32. Fue un accidente, no fue provocado, fue Aquí, de hecho, acá aquí mismo. sí, acá a la vuelta. Wow. Iba en moto. Ya. Iba ahí en moto y En una te... curva perdí el control y sí me accidenté. Estuve muerta 10 minutos. Oh, wow. Sí. Heavy. Estuve muerta 10 minutos. Fui a ver ese famoso túnel blanco que aparece en las películas, que existe, real. es real, es real. Concha la lora, nunca Sí. había estado con alguien que se murió. Soy muerta. Ya, y fue... ¿Es real lo del túnel? Es real, es real, es real, Impactada. es súper real. Ya. Es que, como te digo, de toda mi vida, de mala relación con el alcohol, claramente, yo no quería vivir, pues Sí, entonces po. cuando me accidenté era como, ok, ándate, pues. Sí. ¿Cachai, no? Si uno crea su realidad al final. Mm. Entonces cuando me accidenté, no soporté el dolor porque me fracturé una vértebra, se me contrajo el tórax, no podía respirar porque se me reventaron todas las vísceras de mi estómago, de acá. Oh. Entonces no podía respirar. Entonces ya dije, no puedo más, no aguanto. Y me morí. Y empecé a ver mi cuerpo que se empezó a elevar. Y yo veía así el suelo y veía mi propio cuerpo físico. Estoy impactada. ¿En serio? Sí. Y veía la ambulancia, la gente. Claro. Y yo decía, ¿qué onda? ¿Así dónde estoy? Porque mi cuerpo se empezó a elevar, elevar, elevar. Y no sentía dolor. Si la muerte no existe como nos plantean, Sí, claro. es bueno, pura paz. Es Sí. puro placer. No hay dolor. Heavy. No hay dolor. Entonces yo no quería volver. Mm. Yo no quería volver. Esto fue un 12 de mayo. Ya. Fue un día que claramente nunca voy a olvidar. Obvio. Y era espectacular. Espectacular. Y decía, wow, no quiero volver. Empecé a elevarme. Y ahí empecé como a ver ese famoso túnel y aparece mi abuela. Que mi abuela había fallecido como hace 6 años atrás. Ponte tú, del ¿Ya? accidente. Y mi abuela es la mujer que yo más he amado en toda mi vida. Entonces la vi y fue como, mami, ¿no? Sí. Y la abracé y me dice, ¿qué hacía acá? Así como retándome. Y dije, pero si que aquí está todo pasando, Claro. ¿por qué no me había invitado? Me dice, no, si no es tu momento. Y yo, ¿por qué? Si no quiero volver, me duele todo ya. Así como que tuvimos una conversa. Claro. No es tu momento. Y yo creo, tengo la creencia de que uno elige, pero mi abuela me persuadió, la verdad. Y me dijo, no, pum, me dijo como un par de cosas que sabía dónde apretar el... ¿Verdad? Y ese verdad me hizo volver y empecé Qué heavy. a gritar porque significó volver al dolor. Oh. Me dice, aquí en la vida Sí. es doloroso todo, allá no pasa nada. Que digo porque la gente le tiene miedo a Sí, la po, muerte. es verdad. Que en verdad pasamos a otro plano Sí, nomás. po. Te lo digo Sí. yo que pasé ese Sí, te lo plano. creo. Estoy impactada de esta situación. Que sea realmente como uno, o sea, Sí, como po. en las películas. Sí. Las películas siempre tienen algo de verdad. Sí. Ya, y entonces ahí volviste Ahí volví. Bueno, estuve 10 días en la UCI. en coma. Estuve casi en coma, Ya. sí. Estuve entre vida y la muerte, pero estuve consciente todo el rato. Y cuando desperté al otro día, levanto la sábana así, porque pensé que me habían cortado las piernas, Ya, pues si no claro. las sentía. Fue como, mierda, están ahí. Pero no entiendo nada, estaba llena de tubos, de manguera por todos lados. Y ahí me dicen, pues me dan el diagnóstico lapidario de como usted está sentenciado a una silla de ruedas de por vida. De por vida. Sí, eso fue lo que me dijeron. Pero no, yo soy súper obstinada, o sea, así que dije, ok, entiendo el diagnóstico, Pero no lo aceptó. pero no lo acepto, sí. Y la verdad es que no he parado de trabajar en buscar el tornillo que me falte para caminar, porque creo que la autosanación existe, que significa sanarte desde adentro. Sí. Lo que pasa es que nunca he querido entrar al mundo tradicional. Entonces el mundo tradicional, si bien la ciencia nos puede ayudar, pero yo sé a dónde pongo mis límites, porque Claro. yo manejo mi cuerpo. No es fácil, si no ya estaría caminando. Sí. Pero estoy trabajando para eso. De hecho, me he entrenado a lo largo de estos 6 años con los más cracks del mundo.
en poder autosanarme y lo quiero hacer así para luego que camine poder ayudar a más gente a que se autosane de lo que quiera, ¿cachai? Claro. Entonces eso. Qué bacán. Sí. O sea, qué bacán tu proceso, obviamente duro. Sí, pero sí. encuentro muy bacán como tú te lo tomas, que Sí. lo encuentro impresionante y de una valentía, pero Y sé que eso se lo agradezco a mi mamá, porque mi mamá piensa que con un marido alcohólico siempre parece que fue duro, pero ella siempre nos pintó la casa súper bonita. Entonces ella me enseñó a que de lo peor siempre se saca lo mejor y que todo lo podemos ver en positivo. qué bacán. Y no se trata de tener un positivismo tóxico, Sí, porque obvio. obviamente hay que ver una realidad, pero todo es cuestión de actitud en el fondo. Porque no es lo que te pasa, es lo que tú hacías al respecto, Sí, como po. decía un filósofo por ahí. Y en el fondo yo aprendí eso, o sea, sí, no te digo que tengo mis momentos de vulnerabilidad donde estoy triste, donde me frustro, donde me da la rabia y es como puta cuándo, pero el 99% del tiempo y estoy así, estoy feliz porque también entendí que no necesito caminar. O sea, soy una mujer de verdad imparable y con este viaje que ahora hice hace poco, es como, bueno, si se me ocurre ir a la luna, voy a ir. ¿Cachai, no? Sí. Entonces, como, ok, ya me di cuenta de lo que soy capaz, ahora estoy 100% enfocada en mi negocio, en mi rehabilitación, pero siento que somos seres ilimitados. Eso es como que siento que vine a romper barreras, así como, bueno, Y lo estás haciendo. todo lo que se nos ocurra, podemos hacerlo. Creé un negocio hace poco, de la nada, Sí. porque se me acabó la plata. Bueno, esa es otra historia, pero todo lo que podamos hacer. Entonces, el alcoholismo para mí es una etapa de mucho aprendizaje en mi vida. Y creo que si hay personas que a lo mejor están viviendo alguna situación así, nosotros podemos decidir cuánto acortamos ese camino o no. Y por eso es que es importante y bonito lo que estás haciendo tú, porque tenemos que comunicar y compartir, ¿cachai? Sí. ¿No? Porque cuántas personas a lo mejor que están viendo esto le está pasando y es como se que a la mierda, weón, el copete. Y sería bacán, Sí. ¿sí o no? Sí. Y puede ser porque es un clic nomás que necesitamos. Es una toma de conciencia, es una decisión. Todo es una decisión, la vida. Entonces encuentro que es bonito. Muchas gracias. Oye, ¿y tu papá cómo se lo tomó? O sea, ¿cómo fue también su proceso? Porque me imagino Puta, que sí, weón. Súper. tú también le has comunicado esto, Sí. ¿cómo fue para él? O sea, cuando después salí del hospital y me fui a la casa de mis papás, que ellos me cuidaron, ahí fue otra etapa, porque fue como la etapa de un duelo que cualquier persona vive, ¿cachai? Estuve en una cama clínica, Sí. estuve 6 meses en la oscuridad más negra de mi alma, me quería morir, no quería nada, usaba pañales, estaba en una cama clínica mirando el techo todo el día. Ay, no, qué duro. Sí, eso Sí. fue duro. Pero en esa etapa como que reconstruimos un poco la relación con mamá y papá. Y ahí fue más duro porque también le conté a mi papá de algunos abusos sexuales que vivió cuando era pequeña. Entonces como que me desnudé y ellos se sentían seguramente culpables. Claro. Nunca me lo dijeron, pero yo sabía. Y si es que no lo hice con esa intención, pero obviamente desde mi vereda yo quería que ellos supieran mi realidad. Y si ellos, va a sonar como frío, pero si ellos se sienten de una forma no es mi problema, ¿cachai? ¿No? Claro. Y con todo el amor del mundo. Hoy en día lo hemos conversado. De hecho, escribí un libro que se llama Saca la silla de ruedas de tu cabeza. Ah, qué lindo. Y en ese libro cuento todo lo que te estoy contando más en detalle. Y para mí era un tema porque decía, ¿cómo le digo a mi papá que me accidenté para que él dejase de tomar? Hasta que un día tuve el coraje y fui a hablar puntualmente, porque yo vivo en Viña, vine acá a Santiago y tuve esa conversación incómoda con ellos. Fue muy liberador, porque yo quería comunicar esto, porque es parte de mi historia. Sí. Y decía, me da lata contarlo, porque si mi papá se entera de que yo ando diciendo en las redes sociales que él era Claro. alcohol, o sea, era un tema. Pero lo hablé con él, me encantó su respuesta. ¿Sabes lo que me dijo? Muy sabio, mi viejo. Me dijo, ese hombre ya no existe, me dice. Ese hombre no existe y está enfermo. No estaba en mis cabales y ese hombre no existe. Yo jamás quise hacerte daño a ti o a la mamá. Sí. Entonces ese hombre ya no existe. Lo que tú tienes que saber es que ahora somos otras personas. Y eso fue todo lo que necesité. Oh, qué lindo. Y ahora tenemos una relación espectacular. De hecho, lo único que quiero es que sigan, le digo por favor que se cuiden para que vivamos unos 30 años más, porque para recobrar un poco como la vida familiar de lo que no pudimos tener cuando éramos más pequeños.
¿cachai, no? Sí. Que sí tengo recuerdos muy bonitos, pero y sí te digo que también aparecen los feos, po. Obviamente. Entonces ahora lo importante es, desde este presente, como reconstruir una nueva identidad de una familia saludable. No hay alcohol en casa. Qué lindo, Sí. qué lindo cambio y qué Sí. lindo poder contarlo de esa manera. Oye, Clau, y hoy día, ya para ir cerrando, porque seguiría conversando contigo horas, pero hoy día, ¿a qué estáis dedicada? A los negocios, me contaste. Sí. Cuéntame un poquito de eso. Todo surgió porque quería seguir rehabilitándome y no tenía plata, pues se me acabó. Entonces dije, ¿qué puedo hacer desde este escenario? Y empecé a hacer los famosos negocios digitales. Pero yo decía, no quiero hacer como el famoso marketing digital, no quiero hacer algo diferente, algo como más único. En plena pandemia fue. Ya. Y empecé, solo pensé, te juro, fue como, ¿en qué soy buena yo? Que veo que la gente no es tan buena y les puedo ayudar. Y ahí me salió lo profe, po. Sí. Y empecé a hacer retos de disciplina. Ah, Yo soy muy disciplinada. Entonces fue como, empecé a hacer retos cobraba $10. ¿Ya? Y la gente en 3 días manifestaba cosas por su enfoque, por su disciplina. Y dije, wow, aquí hay resultado, no sé qué. Y así partí hace 3 años. Tengo una escuela hoy en día, una ¿Ya? escuela de formación online de negocios y de vida personal, en donde enseño como las bases sólidas que cualquier persona necesita para poder sentirse merecedora. Todo muy integral de todo lo que Perfecto. yo he solucionado, para ser coherente, obviamente, en cuanto a mi relación con papá y mamá, que está relacionado con el éxito y las finanzas, cómo tener un negocio sólido, cómo tener clientes, pero también cómo tú creerte el cuento, cómo tú empoderarte, cómo prosperar en un negocio si es que yo no me creo el cuento. Entonces trabajo mucho el área personal, que para mí es clave, mentalidad, resiliencia, gestión de emociones, porque en un negocio es importante. Y en otra escala tengo alumnos que ya están en mentorías de negocio netamente, donde les enseño marketing, marca personal, las redes sociales. Entonces, Perfecto. me encanta y enseño lo que yo he logrado. O sea, Claro. en 3 años estoy a punto de facturar mi primer $1.000.000. ¡Ay, felicidades! Ha sido mucho trabajo, sí. Sí, obvio. 16 horas al día, por cierto. Sí. Pero me encanta, me encanta, me encanta. Y lo cuento porque sé que puedo ayudar a las personas, que es lo que más me Sí. gusta, desde lo que yo he resuelto, ¿cachai? Así que eso, Qué lindo. sí, eso me dedico. Oye, y lo último antes de cerrar, ¿qué le dirías a una persona que está intentando dejar de tomar? ¿Qué consejo le darías? El entorno, cambio de entorno. Es que eso lo es todo. Lo es todo. Aléjate de esas personas. Es que son mis amigos, aléjate. Aléjate, Sí. aléjate. Y es más, puede que sea beneficioso para ambos. Pero es que el único consejo que me nace es como Sí. radical, el entorno. Aléjate. Sí, justo ayer una chica me preguntó porque puse la cajita de preguntas como, llevo 1 año sin tomar, pero a mis amigos les molesta, como que les da lata que yo no tome. Y yo ahí le puse como, si a tus amigos les da lata que tú estés bien, como, ¿realmente son tus amigos? Cambia de amigo, po, Sí, todo el rato. sí, es importante, es Que hay demasiado mucho importante. apego en la gente. Sí. ¿Cómo no? Sí, o sea, no quiere decir que todo tu entorno te impulse a eso. En mi caso, como que yo ahí me di cuenta quiénes eran mis reales amigos, po. porque al final muchos de mis amigos de chica, de los 3 años, fue como, dale, Manu, no tomáis, nosotros hagamos noche de mocktails, o como que también se unen. Sí. Y hay muchos que se quedan Sí. y hay otros que se van y que está bien, es como un filtro natural finalmente. Sí. Pero al final yo creo que sí, todo el rato. O sea, si yo elijo algo y mi amiga, o sea, si me querís de verdad, acéptame. Sí. Y a veces sí la cagamos en cosas, pero yo tendría que hacer mi propia toma de conciencia. Pero en el tema del alcohol, yo creo que lo más importante es el entorno, y creo que si alguien está pasando por un periodo, fíjate cuáles son las personas con las que estés rodeando, y ahí vas a encontrar tu mejor receta para poder ser radical. Sí. Oye, muchas gracias, Clau. Muchas gracias, estuvo demasiado Gracias a ti. entretenida la conversa. ¿Dónde te pueden seguir? Ahí para Me invitar. pueden seguir en mi Instagram, Clau Chandi, CH, como mi apellido, CHANDI, en mi TikTok y también en mi canal de YouTube, que ahí tengo mucho contenido de negocio y desarrollo personal. Crea tu milagro con Claudia, en honor a mi proceso. Y obviamente síganme, porque cuando esté caminando se pueden ¿No? perder esto. Y se viene el blog
¿Ya Se lo viene el estáis blog. subiendo? Ya están casi todos subidos, de hecho. Ay, voy a llegar, o sea, panorama para hoy día en la noche. Panoramazo, Sí. les va a encantar porque está muy divertido. Oye, muchas gracias, Clau, por Gracias estar a ti. aquí. Muchas gracias a Kombuchacha. Aquí también Muy bueno. tenemos una de mate que no la habíamos mostrado, que es demasiado rica, energética, porque Kombuchacha sirve para todo. Y también te quería entregar un regalito de Mook, Ay, muchas gracias. que son implementos deportivos, así Mook, muchas gracias también por auspiciar este capítulo. Y aquí tienes un bacán, regalito. muchas Y te voy a gracias. regalar también estas kombuchas para que te las Ya, pues. lleves. Ya que insiste. Ay, qué bacán. Muchas gracias. Gracias, Mo. Clau. Gracias a ti, Manu. por la Muchas gracias invitación. también a T-Connection por este lugar y a Barra Cero, que también siempre está presente en nuestros capítulos. Nos vemos en un próximo capítulo. Nos vemos en el próximo. Chao. Chao.